Hola para todos y bienvenidos a nuestro tercer episodio de Hablando de Construcción. Yo soy Verónica, de nuevo con ustedes. En esta ocasión tenemos de nuevo a los ingenieros Iván Botero y Carlos Barrera, que nos acompañan para hablar un poco más y compartir con ustedes este conocimiento. Ustedes ya los conocen a ellos. Y en este episodio queremos hablar de la construcción eficiente con procesos industrializados. Para eso queremos empezar a hablar sobre la construcción industrializada y qué hace la diferencia. Entonces, bueno, les doy la bienvenida. Gracias, Vero. Buenos días. Un gusto. Gracias. Quiero preguntarles qué entendemos exactamente por construcción industrializada. Básicamente eso involucra varios conceptos. Lo primero que se me viene a la mente y es como la visión integral que uno debería tener es una línea de producción de algo. O sea, en este caso, construcción industrializada, lograr tener una línea muy identificada, muy funcional de fabricación de vivienda, fabricación de lo que uno quiera construir como tal. Es lo que yo entendería. Así es, ¿no? Y ahí se involucra mucho la palabra eficiencia, ¿no? Lograr el mismo objetivo con los menores recursos posibles, ¿no? Y ahí los recursos obviamente serán los materiales y las manos de obra, ¿no? Entonces, si se logra esa eficiencia, estaríamos obviamente entrando dentro de los tiempos esperados, ajustándonos a nuestros presupuestos y ojalá logrando inyectarle a esos proyectos que se ejecutan con estos sistemas industrializados ese tema de la calidad, donde se van a lograr estructuras de excelente presentación, de excelente calidad, y obviamente se reducirán los procesos de correcciones. Eso es lo que se busca y eso es lo que se logra con un sistema industrializado. O sea, hacerlo en serie, hacerlo bien, hacerlo sin reprocesos y hacerlo con esa eficiencia, que en un plazo yo logre una ejecución importante de algún tipo de construcción. Debe tener algún componente repetitivo, claro que sí, porque debe ser inspirado en vivienda en serie, un poquito en serie. ¿Qué es en serie? 50 unidades, 20.000 unidades. Ahí tenemos una serie de construcción. Hemos escuchado muchas veces que la construcción industrializada está muy sesgada a que solamente podemos hacer un tipo de construcción, cuadritos, cubos, y no de pronto grandes proyectos. Ahora que tú estás tocando que proyectos de 50 unidades. Entonces, ¿qué podemos decirle a esas personas que piensan que la construcción con formaletas es solo para este tipo de proyecto? ¿Qué tipología de proyecto podemos hacer con nuestro sistema? Yo creo que en ese momento no hemos visto un límite de qué no se puede hacer con el sistema. Realmente, si tenemos un mínimo de repetición en una obra que, según el proyecto, que está haciendo casas de un estrato socioeconómico alto o vivienda boutique, para él un volumen de hacer vivienda en serie pueden ser 100 unidades. Y eso ya inspira y eso ya puede motivar un cambio y puede motivar una realización de este proyecto industrializadamente, involucrando moldes como nosotros. Eso lo hemos visto inclusive en los últimos tiempos, donde ya no se tienen esos desarrollos de miles y miles de vivienda. Hoy en día hacen decenas, hacen cientos, y es importante entender la justa proporción de lo que significa la presencia del molde, el costo de un molde y la solución que genera en función del tiempo, del ahorro de mano de obra y demás, que justifica ya con creces el poder pasarse al sistema como el nuestro. Así es. Y sobre todo pensar en que si se quiere cumplir con ese objetivo de ser más eficientes y adicionalmente inyectarle algo de detalle arquitectónico atractivo para hacer un producto diferenciado, pues el constructor debe pensar en aliarse con empresas que le den respuesta a esas solicitudes, ¿no? Que le den soluciones a esas solicitudes. Y obviamente pues nosotros en Forza, gracias a nuestra experiencia, podemos brindar alternativas interesantes con el fin de cumplir esos objetivos que tiene el constructor. Entonces, digamos, esa podría ser una respuesta del por qué cada vez más proyectos están adoptando este sistema.
una de las respuestas. Por supuesto, porque hoy en día poder tener una reducción de plazos importante, poder tener una reducción de recursos importante, poder tener un control de lo que está sucediendo en la obra, del desperdicio como tal y de la calidad resultante, pues eso es una bandera y eso es lo que se está pretendiendo hoy. Minimizar el uso de agua, inclusive minimizar el uso, el desperdicio como tal, los recursos de tipo vegetal para encofrar todo eso, realmente son razones por las cuales uno puede entender que se aplique a más sistemas como estos, y sumado a que hay pues de todas maneras hay un rezago habitacional y hay unos plazos mandatorios en los que muchos países o regiones se pretende y se deben tener soluciones ahí. Bienvenido también ese cambio a vivienda industrializada. Ok, ingeniero Carlos, ¿y cuáles son esos principales problemas que resuelve la industrialización? Seguramente la incertidumbre, ¿no? Seguramente el hecho de uno poder controlar muy bien los tiempos, los materiales, ojalá estandarizando las cantidades, algo que es más fácil desde el punto de vista de obra, porque para eso tenemos buenos almacenistas y para eso tenemos buenos controles de obra como tal, ¿no? Pero sobre todo también el lograr controlar muy bien el recurso humano, ¿no? Lograr que cada operario tenga muy claro su labor diaria, cada uno de los actores, ya sea las personas que ejecutan las cimentaciones, las personas que ejecutan los montajes de aceros, los montajes del encofrado, los resanadores, la gente de acabado, obviamente lograr que cada uno tenga muy bien clara su labor, eso facilitará los procesos y eso obviamente logrará minimizar los problemas que con los sistemas tradicionales se pueden tener, ¿no? Aquí hay algo importante que yo quiero agregar y es que si yo pretendo una industrialización, tengo que tener una especialización, como le decía Carlos, en todos los procesos. No se vale la improvisación, es totalmente alejado y nosotros en construcción y lo usual y la antigua usanza, tenía uno mucho tema tan artesanal y mucha improvisación y se le volvió como parte del día a día. Justamente si yo quiero industrializar exitosamente, necesito no darle cabida a la improvisación. En definitiva, necesito mucha planificación y mucha especialización en quienes ejecutan diferentes labores, como lo dijo Carlos. Bueno, yo creo que con esto entendemos un poco más sobre cómo adaptarnos a este sistema y las ventajas que tiene este sistema, ¿no? Ahora hablemos un poco más de las ventajas, digamos cuánto tiempo se puede reducir en obra con el sistema, ingeniero Carlos. Eso es, yo diría que en realidad es la gran ventaja que tiene el sistema, sobre todo porque logramos ejecutar en tiempos relativamente cortos, obviamente, o mucho más razonables la ejecución de nuestros proyectos, ¿no? Y eso va a traer unos ahorros considerables sobre todo en temas de costos administrativos. Podríamos pensar que una estructura porticada, dando un ejemplo de una edificación, no sé, de 8 pisos con 6 apartamentos por piso, apartamentos de 60 metros cuadrados, podremos pensar en ejecutar la estructura, algo que en pórticos se demore alrededor de 1 año y medio, 1 año y 6 meses, en alrededor de 8 meses, ¿no? Logrando obviamente la ejecución de unas cimentaciones en 1 mes y medio, 2 meses, logrando la ejecución, si el equipo es de un apartamento por día, logrando la ejecución de estos 48 apartamentos en alrededor de 2 meses, 2 meses y medio. Temas de labores de acabado que en sistemas tradicionales gastan mucho tiempo y gastan mucho recurso, aquí totalmente se minimizan. Prácticamente pasamos de ejecución de estructura de obra negra a ejecución de obra blanca, eliminando prácticamente o minimizando en un gran porcentaje las labores de correcciones, las labores que llamamos de obra gris. Entonces siempre hemos visto que se logra reducir tal vez en un 50, 40% del tiempo la ejecución de la estructura como tal, ¿no? Ahora que me estás diciendo eso, me imagino y me gustaría, digamos, que compartiéramos con las personas que nos están escuchando, si recuerdan de pronto alguna frase o algún comentario que haya hecho algún cliente con estos beneficios, digamos, qué impacto en esa migración de sistema tradicional a industrializado ha tenido el cliente, digamos, un comentario especial que ustedes recuerden. A mí me tocó una vez y fue una grata sorpresa. Yo estaba dando una charla en el Colegio de Ingenieros de Arquitectos
o de ingeniero, no recuerdo, en Guadalajara, en México. Y nosotros ya tenemos establecido que cuando está construyendo edificación vertical podemos tener hasta un 22% en ahorro en los costos. Y este cliente que acaba de hacer con sistemas industrializados, y no era monolítico, con sistema industrializado, un hotel en Los Cabos, me corrigió en plena reunión y me dijo 35% de diferencia. Me consta, lo dijo un constructor respetado de esa ciudad. Entonces, pues mira que hablando de eso, tengo un caso así reciente y puntual y dicho por un constructor. O sea, no trajo un número de la nada. Realmente él mismo lo vivió y lo comentó como una evidencia, como un caso de éxito. O sea, los cambios son reales. Son reales. Dicho por los clientes. Dicho por los clientes. Ahora que mencionas, ingeniero Iván, sistema monolítico, contémosles un poquito a los oyentes qué es el sistema monolítico, para los que no saben. Sistema monolítico es una opción de encofrado en la que uno hace el vaciado de los muros con la losa en un solo evento de vaciado. Eso genera un monolito, básicamente, de muros, paredes, de losa o placa, actuando muy bien, funcionando muy bien estructuralmente y teniendo unas bondades y unas ventajas que quizá podemos hablar más adelante del tema estructural de ese monolito. Por ahora es una gran ventaja que ofrecen los moldes para yo eliminar mucho retrabajo, mucho reproceso en los eventos de acabado, inclusive para dotarle un boost de eficiencia a los proyectos. Perfecto. ¿Cómo ayuda la industrialización en el control de calidad y reducción de errores? Ingeniero Carlos. Claro que sí, aplica muy bien el proceso que manejamos en el montaje de los sistemas de encofrados manoportables a darle respuesta a esta necesidad de la calidad. Porque lo que se busca es, obviamente, armar los encofrados de tal forma en que se garantice que la estructura quede muy bien lograda. Ahí está el tema de lograr, obviamente, buenos plomos, buenos alineamientos, losas, ya sea de entrepiso o en cimentaciones en contrapiso totalmente niveladas. Si se cumplen estas condiciones de lograr losas bien niveladas, buenos trazos, buenas marcaciones, evitando desplazamientos, se logrará seguramente el montaje de la formaleta, ojalá como debe ser, siguiendo los planos de armado acorde a los diseños proporcionados por un buen proveedor. Asimismo, garantizar, por ejemplo, la limpieza del equipo y que los ajustes de estos moldes queden muy bien logrados, pues igualmente garantizarán la calidad de la estructura que esperamos. Y es ahí donde seguramente después de desencofrar podremos ahorrarnos una gran cantidad de etapas de correcciones que se presentan frecuentemente en los sistemas tradicionales. Bueno, excelente. Creo que nos queda un poco más claro los beneficios. Ahorita hablemos de la aplicación en obra y el uso de encofrados. Digamos, me gustaría que habláramos un poco más del tema de la seguridad en obra. Me parece un tema muy importante que no hemos tocado. Es vital. Y nosotros no podemos pretender tener procesos industrializados, rápidos, acelerados si los operarios no están en condiciones seguras. Y más de estar en condiciones seguras, que ellos se sientan y perciban esa sensación de seguridad. Y en eso nos hemos venido equivocando mucho tiempo en obra, donde se ha escatimado en darle eso a las personas y eso ellos le devuelven esa inseguridad que puede sentir una persona allá arriba haciendo movimientos que no se siente bien por el tipo de seguridad que tiene, pues es no calidad, es ineficiencia, es una suma de patologías que no aportan ni al costo, ni al desperdicio, ni a los retrabajos. Entonces, de ahí y más allá de preservar una vida humana, que tiene que ser la directriz número uno de cualquier proveedor de este tipo de sistemas, el compromiso que uno tiene con esta persona que queremos que llegue sana y salva a su casa después de trabajar intensamente todo un día y que se sienta feliz y tranquilo estando a 50 metros sobre el suelo, sobre un sistema confiable. Yo creo que esas son las bondades de seguridad que uno tiene que tener siempre presentes en todo el diseño y venta del encofrado como solución. O sea, me gustaría, digamos, que dejemos claro cuáles son los tipos de sistemas de seguridad que nosotros ofrecemos a los clientes, porque ya tenemos patentado, ¿no? Eso quiere decir que Forza está innovando cada vez más para, digamos, ofrecer y dar esa seguridad a las personas que trabajan en obra con los encofrados y en este sistema industrializado como tal. Entonces, ¿qué
¿qué sistemas de seguridad ofrecemos? A ver, lo que dice es sumamente importante. Ahí lo clave es que ese proveedor de encofrados está obligado a generar también una solución en cuanto a sistemas de seguridad, ¿no? Y es ahí donde hacemos uso del sistema de pasarelas, plataformas y guardacuerpos para poder lograr esos montajes y así facilitar el armado de los encofrados en los siguientes niveles. Obviamente esto aplica para edificaciones en altura, ¿no? Teniendo en cuenta que ya una edificación en altura prácticamente es una casa de 2 pisos. A partir de 2 pisos ya estamos trabajando en altura. Y es así como esta necesidad nos ha hecho que diseñemos y que generemos sistemas de seguridad que le den respuesta a esa necesidad y que obviamente logren satisfacer el uso del encofrado, haciendo que nuestros operarios se sientan seguros, ¿no? Es ahí donde tenemos pasarelas, plataformas, guardacuerpos, líneas de vida y sistemas mixtos. Ya aparecen entonces los sistemas trepantes que a su vez de darle seguridad al trabajador, también maximizan la productividad, minimizando personal y haciendo usos de equipos de izaje, ¿no? Eso es muy importante lo que menciona Carlos, porque ahí hay que involucrar, si yo quiero seguridad, quiero rapidez, quiero esa reducción de mano de obra que él habla, hay que involucrar las grúas. En varios países donde estamos ya el acceso a mano de obra, poder contar uno con 20 personas para operar un equipo, con 15 personas, 10 inclusive, ya se les vuelve un reto. Entonces ahí nosotros desde Forza hemos entendido que tenemos que atender, porque estamos obligados a atender esa necesidad, y donde se mezclan estos sistemas mixtos, que más allá de lo manoportable, esto es para entregárselo a una grúa, que la grúa lo hice, una persona lo fije, esa misma persona lo retira en su momento con una optimización pues más del 30-40% de lo usual cuando es todo operado manualmente. Perfecto, entonces digamos desde Forza siempre estamos a la vanguardia, innovando también, que cabe resaltar que estamos presentes en más de 30 países, ¿no? Perfecto. Entonces esos sistemas de seguridad, como entiendo, los adaptamos según también las regulaciones de cada país y nos adaptamos a cada país, que es algo muy importante buscar en el aliado que uno consiga para construir industrializado, ¿no? Correcto, no es solamente pretender que puedo atender todo un mundo con un solo grupo de soluciones, sino que nos toca estar validando la normativa vigente, regente, y en muchas ocasiones, sobre todo cuando tenemos una presencia de vientos con ciertas velocidades, nos ha tocado reajustar el producto, generar la eficiencia que se requiere, generar la seguridad que se requiere, y para eso están las normas. Nosotros no podemos pretender, ni nos cabe en la cabeza, que la fabricación de sistemas de seguridad pueden ser o depender de cómo nosotros, Forza, como proveedores, queramos hacerlo. Tenemos normativas regionales, internacionales, en todo lado, que afortunadamente nos han hecho crecer muchísimo en eso y nos evitan imprudencias que uno muchas veces las puede ver en otros sistemas. Bueno, para cerrar este episodio, me gustaría que habláramos un poco más de las capacitaciones que tenemos desde Forza, porque es importante no solamente entregar el producto, sino que desde Forza ofrecemos es una solución, ¿sí? Porque no es lo mismo que te den un iPad, digámoslo, y si tú no lo sabes usar, pues no te sirve para nada. Entonces, lo importante es que aquí desde Forza damos el producto, pero te acompañamos en ese proceso. Y también quiero que nos cuentes, ingeniero, qué tipo de capacitaciones damos a los diferentes focos. Cuéntanos un poco más sobre ese plan que tú has ido desarrollando a través de estos años. Sin lugar a dudas, el tema del acompañamiento es sumamente importante, ¿no? Y aquí no solamente se trata de capacitar a los operarios, algo que es de vital importancia, sino también de capacitar en todos los niveles de las organizaciones, ¿no? Seguramente en los niveles de desarrollo de proyectos habrá que también hacer algo de acompañamiento, ¿no? Invitando al constructor a que se volque al uso de este tipo de sistemas, demostrándoles que se pueden lograr proyectos
enriquecidos en cuanto a temas arquitectónicos, enriquecidos en cuanto a temas de ganar tiempos, de ser más eficientes, y ahí pensando un poco en tal vez cómo lograr que los equipos sean lo más estandarizados posibles para poder hacer el uso de estas herramientas en varios proyectos, no solo en uno. Asimismo, ya en las etapas de implementación de los equipos, pues nos diferenciamos en acompañar al cliente durante ese momento de la implementación, donde sin lugar a dudas los equipos tienen que ponerse a punto en obra, ¿no? Y es ahí donde acompañamos a las constructoras a distribuir su personal de armado, a enseñarle a cada persona a identificar las piezas, el montaje de las mismas, el retiro de las mismas, los controles en obra necesarios para poder lograr que estas estructuras queden debidamente ejecutadas con toda la calidad que se espera, y logramos dar ese acompañamiento. Y sin lugar a dudas seguiremos acompañándolos después de sus procesos constructivos, porque nos interesa que obviamente el constructor quede satisfecho con el producto y que siga usándolo y que siga construyendo con nuestro sistema. Eso es muy pertinente lo que menciona Carlos, y se puede inclusive generalizar que a nosotros nos corresponde estar en una permanente seguimiento, transferencia de información con operarios, usuarios directos del sistema, con supervisores de los sistemas, de las estructuras, de las obras que se hacen con este tipo de sistemas, y también teniendo algún tipo de interacción que es muy valiosa con los entes académicos. ¿Y por qué? Porque todavía no hay una muy buena difusión del sistema de muros de concreto. Uno lo seguimos viendo con varias universidades con las que participamos, y los muros de concreto muchas veces no se ven en el campo de la ingeniería civil, y es importante que se note eso. Es importante hacer notar que existe ese tipo de estructura, que hay que planearla y calcularla y solucionarla de una manera muy particular, pero siento que ahí nos corresponde hacer un trabajo importante. Y otro de estos stakeholders que a nosotros nos interesa tener a la mano son los especificadores. Cada vez nosotros tenemos que golpear las puertas, y los especificadores, llámense diseñadores arquitectónicos y estructurales, es importante tener con ellos unas jornadas de capacitación, de entrenamiento, de abrirle los ojos, de abrirle las experiencias, para que se sientan capaces de generar estructuras perfectamente solucionables con moldes, pero que le apunten a esa riqueza que ellos muchas veces pretenden, y dar esa tranquilidad estructural en el caso de los diseñadores estructurales calculistas, para garantizar que el proceso industrializado, rápido, de cofre, desencofre, exigiendo un concreto prematuro, realmente está siendo hecho con toda la seguridad del caso, con todos los cálculos que lo avalan. Entonces, realmente tenemos que apuntarle a esa transferencia de conocimiento multinivel. Bueno, no, muchísimas gracias. Lo que nos queda, digamos, como dato importante es que los encofrados, moldes, formaletas o cimbras, como lo queramos llamar, son fundamentales, digamos, en este proceso de transición. Permiten construir de manera rápida, precisa, eficiente, con todo lo que hemos hablado aquí. Hablamos también un poco sobre la seguridad en obra y los sistemas de seguridad que se ofrecen. Una planificación adecuada, que es importantísimo también, y digamos la adaptabilidad del sistema y los tipos de formatos de construcción, hoteles, prisiones, multifamiliares, vivienda de alto nivel, de bajo nivel, interés social, que se puede construir con este tipo de herramienta constructiva. Entonces les quiero dar de nuevo las gracias por su compañía, por compartir el conocimiento. Por favor, a nuestros oyentes, si les gusta este contenido, por favor, suscríbanse, compartan el contenido con las personas que piensan que les puede interesar de lo que estamos hablando acá. Escríbanos qué temas les gustaría escuchar, y los invitamos a que esperen nuestro siguiente episodio, donde vamos a hablar de temas bastante importantes. Nos vamos a meter un poco más en el sistema industrializado, sus partes, y cómo se adapta a sus proyectos en la etapa de construcción, arquitectura y demás.